Toutier envía un saludo cariñoso a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, Toutier les desea a todos un nuevo día, lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy estamos disfrutando de un raro día cálido, un día de sanación. Uri cocina la cena, toma la mano de Toutier. Y la señora Anguilla hace una petición suave, pero que podría cambiarlo todo. Por favor, sigan atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque seguramente lo que viene después los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los acontecimientos que vienen serán aún más emocionantes. Esa mañana ya no se sentía como una persecución. No había teléfonos vibrando sin parar. No había susurros tensos cerca de la puerta. No había pasos repentinos en el pasillo que hicieran sobresaltar a todos. Solo había una luz suave, un aire tranquilo y el sonido de Uri moviéndose en la cocina, como si perteneciera a ese lugar, como si estuviera decidido a hacer el mundo más amable, aunque solo fuera por un día. Toutier se sentó junto a la pequeña mesa sosteniendo una taza caliente con ambas manos. Miraba a Uri sin decir mucho porque esa paz se sentía frágil, como si al ponerla en palabras pudiera desaparecer. Uri la miró de reojo y sonrió una sonrisa pequeña, cálida, de esas que no le exigen dejar de tener miedo. Toutier asintió suavemente. «Perfecto», dijo. Uri colocó un plato frente a ella. Pan tostado cortado en triángulos ordenados, un poco de fruta, y algo que hizo que Toutier parpadeara con sorpresa, un huevo cocinado exactamente como a ella le gustaba. Uri se encogió ligeramente de hombros, pero sus ojos seguían siendo suaves. Claro que lo recordé. Toutier bajó la mirada hacia el plato sintiendo un nudo en la garganta. No era miedo esta vez, sino otra emoción más suave, más profunda. Había vivido en un estado de tensión durante tanto tiempo que la amabilidad de pronto se sentía como un shock. Desde la sala se escuchó un pequeño sonido. Una tos leve, luego el sonido de unas pantuflas rozando el suelo. Uri apagó la cocina de inmediato, se secó las manos y caminó hacia la puerta. No se movía con pánico, sino como alguien que está cuidando. «Buenos días, mamá», dijo con suavidad. La señora Anguilla apareció en la puerta con un cardigan puesto, el cabello un poco despeinado y los ojos cansados pero más tranquilos que ayer. Cuando vio a Uri, su rostro se suavizó de una manera muy silenciosa, la forma en que lo hacen las madres cuando sienten alivio pero intentan no mostrarlo demasiado. «¿Te levantaste temprano?», dijo en voz baja. Uri sonrió. Quería preparar el desayuno. La mirada de la señora Anguilla se movió hacia Toutier y su ternura se hizo aún más profunda. Toutier se levantó un poco rápido, como si su cuerpo todavía estuviera en modo de emergencia. «Buenos días, señora Anguilla. ¿Durmió bien?». La señora Anguilla asintió. «Mejor». Uri le acercó una silla a su madre, guiándola con suavidad, como si pudiera romperse si el día se volvía demasiado pesado. «Siéntate», dijo, sin discutir. La señora Anguilla sonrió levemente. «Sí, señor». Toutier los observó y algo dentro de ella se aflojó, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque por primera vez el amor era más grande que el miedo. Comieron despacio, no como cuando uno come rápido solo para terminar, sino comiendo de verdad, respirando de verdad. La señora Anguilla dio un sorbo a su té y observó a Uri con una mirada cuidadosa, como si estuviera comprobando si él realmente estaba bien. Finalmente preguntó en voz baja: «Uri, ¿tú has comido?». Uri sonrió suavemente. «Mamá». «¿Has comido?», repitió ella seria. «Has estado cuidando demasiado a todos». Uri se recostó en la silla y levantó las manos en señal de rendición. «Sí, ya comí, por primera vez en varios días». En ese momento la habitación se sentía como un hogar, no como un lugar para esconderse. Después del desayuno, Toutier ofreció lavar los platos. La señora Anguilla iba a protestar, pero Toutier negó con la cabeza. «Déjeme hacer algo normal», dijo en voz baja.
Uri se apoyó en la encimera y la observó lavar los platos. No habló de inmediato. Solo se quedó cerca como si quisiera que ella sintiera su presencia sin sentirse presionada. Cuando Tutieu terminó, se giró y vio que él todavía estaba allí con esa mirada cálida. «¿Qué haces?», preguntó ella medio sonriendo. Uri sonrió. «Nada, solo me gusta verte respirar». Tutieu parpadeó con fuerza. Uri dio un paso hacia ella con mucho cuidado. «Has estado conteniendo la respiración durante días», susurró. «Hoy quiero que respires». Tutieu negó levemente. «Yo no sé cómo». Uri tomó suavemente la toalla de sus manos y la dejó a un lado. Luego tomó sus manos ambas con las palmas cálidas y firmes. Así dijo en voz baja: «Inhala y luego exhala». Tutieu hizo lo que él dijo, al principio temblando, luego más despacio. La voz de Uri seguía siendo baja y cálida. «No tienes que ser fuerte cada segundo, no tienes que pagar un precio para poder tener paz. Mereces tenerla». Las lágrimas de Tutieu comenzaron a deslizarse por su rostro. Ella las limpió rápido con vergüenza, pero Uri no se apartó. «No hay nada de qué avergonzarse», susurró. «No cuando estás conmigo». En la sala, la señora Enguía los observaba en silencio. Sus ojos también estaban húmedos, pero su expresión era de gratitud, como si hubiera rezado para que su hijo encontrara un amor así. Un rato después, Uri sugirió que salieran un momento solo al porche, solo unos minutos para respirar aire fresco. La señora Enguía se quedó dentro descansando envuelta en una manta y tomando té. Afuera, el clima era suave. El cielo no estaba brillante, pero sí delicado, ese tipo de clima que hace que uno quiera caminar despacio. Uri se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara suavemente el de ella. Durante un buen rato ninguno habló. No era necesario. Luego Uri habló en voz baja. «Cuando era niño, mi mamá solía sentarse en el porche después del trabajo». Tutieu giró la cabeza para mirarlo. Así como ahora, Uri asintió con la mirada perdida en los recuerdos. Se quitaba los zapatos, se masajeaba los pies y fingía que no estaba cansada. Tutieu sonrió suavemente. Todas las madres son así. Uri también sonrió, pero su sonrisa se volvió más suave, más profunda. «En ese tiempo yo solía llevarle agua. Pensaba que era algo muy grande, como si la estuviera salvando». La voz de Tutieu se hizo más baja. «A veces pienso, tal vez por eso ahora eres así. No sabes cómo dejar de cuidar a los demás». Tutieu tragó saliva. «Eso no es algo malo». «Sí», respondió Uri con suavidad, «pero a veces se vuelve pesado». Se detuvo un momento y luego miró sus manos. «Tengo miedo de fallar. Miedo de no poder proteger a las personas que amo». El corazón de Tutieu se apretó. Extendió la mano y tomó la suya entrelazando sus dedos. «Nunca has fallado», susurró. La mirada de Uri se levantó frágil. «¿Cómo lo sabes?». Tutieu sonrió a través de las lágrimas. «Porque sigues aquí, no huiste, no te derrumbaste, no te volviste frío». La garganta de Uri se movió levemente como si estuviera tragando algo doloroso. Tutieu apretó su mano. «Y nunca me has hecho sentir pequeña. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando todo se estaba derrumbando». Los ojos de Uri brillaron. «No mereces dureza», dijo en voz baja. «Mereces suavidad». «Entonces déjame darte eso también», respondió ella. Uri la miró durante un largo momento y luego apoyó suavemente su frente contra la de ella sin dramatismo, solo cercanía. «Está bien», susurró. «Te dejaré hacerlo». Se quedaron así respirando el mismo aire, dejando que el silencio hiciera su parte. Cuando regresaron al interior, la señora Enguía ya estaba despierta viendo un programa de televisión con el volumen bajo. Levantó la vista y sonrió suavemente al verlos. Uri se acercó y acomodó la manta sobre los hombros de su madre. «¿Estás cómoda, mamá?». La señora Enguía asintió. «Sí». Tutieu se sentó cerca de ella, sirvió otra taza de té y se la entregó. La señora Enguía la tomó, luego dudó como si quisiera decir algo. Finalmente miró a Tutieu. «Gracias por quedarte».
Los ojos de tu tío se llenaron de lágrimas. Claro, la voz de la señora Anguía tembló. Uri siempre ha cargado demasiado. Cuando me fui, pensé que lo estaba protegiendo, pero solo hice que cargara más peso. Uri tomó la mano de su madre. Mamá, estás aquí, eso es suficiente. La señora Anguía asintió con lágrimas todavía cayendo. Aún así, gracias tu tío. Tu tío tragó con dificultad. Amo a Uri, así que no me voy a ir. La señora Anguía apretó suavemente su mano. Entonces, ya puedo descansar tranquila. La tarde pasó con cosas pequeñas normales. Uri ayudó a su madre a organizar los medicamentos para toda la semana. Tu tío etiquetó cada frasco con una letra ordenada y clara. La señora Anguía contó algunas historias pequeñas inofensivas sobre Uri cuando era niño. Tu tío se rió mientras Uri se quejaba fingiendo vergüenza. Y por un momento el mundo volvió a sentirse normal. Cuando el sol empezó a bajar, Uri se quedó de pie junto a la ventana mirando hacia afuera. Luego se giró hacia tu tío y la señora Anguía con una sonrisa suave. La cena anunció, simple, caliente, sin discusiones. Tu tío sonrió. Sí, chef. La señora Anguía soltó una risa suave. Pareces todo un jefe. Uri sonrió ampliamente, solo cuando estaba cocinando para las personas que amaba. La cena no era complicada, pero se sentía como un pequeño milagro. Uri mantuvo todo simple: sopa caliente, arroz blanco, verduras al vapor y un pequeño plato que recordaba de su infancia. La cocina se llenó de un aroma suave que hacía que todo el espacio se sintiera menos como un refugio temporal y más como un hogar que todavía tenía futuro. Tu tío ayudó poniendo la mesa con cuidado, como si ese mismo gesto también tuviera significado. Alisó las servilletas, acomodó las cucharas y colocó un pequeño florero con una sola flor en el centro de la mesa. Nada elaborado, solo un recordatorio suave de que la belleza todavía puede existir incluso después del miedo. Cuando Uri lo vio, se detuvo un momento y sonrió. ¿Lo hiciste tú? Tu tío se encogió de hombros intentando parecer normal. Solo quería que todo se sintiera normal. La mirada de Uri se suavizó. ¿Lo es? La señora Anguía los observó con una mirada tierna, como si estuviera viendo una herida cerrarse lentamente. Se sentaron juntos, ya no comiendo separados en diferentes habitaciones, ya no comiendo en silencio, juntos. Uri sirvió sopa primero en el tazón de su madre, luego en el de tu tío. Solo al final se sirvió a sí mismo porque antes tu tío le había recordado suavemente que ya no tenía permitido olvidarse de cuidarse. La señora Anguía levantó la cuchara y probó la sopa. Casi de inmediato sus ojos se llenaron de lágrimas. Uri se detuvo. Ella negó rápido con la cabeza y sonrió a través de las lágrimas. No, es solo que... sabe como antes. La garganta de tu tío se cerró. Miró hacia su tazón para no llorar de forma evidente. Uri extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la mano de su madre. Vamos a volver a tener días como antes, susurró, solo que con recuerdos nuevos también. La señora Anguía asintió y apretó suavemente su mano. En medio de la comida, la señora Anguía dejó la cuchara y miró a tu tío, esta vez de forma más directa, como si hubiera guardado algo en su corazón durante mucho tiempo. Tu tío se puso atenta de inmediato. ¿Sí? La señora Anguía respiró hondo. Quiero pedirte perdón. Los ojos de tu tío se abrieron. No, por favor, no. La señora Anguía levantó la mano con suavidad. Déjame hablar. Tu tío asintió tragando con dificultad. La voz de la señora Anguía tembló. Cuando viniste a buscarme, no abrí la puerta. No dejé entrar a nadie. Pensé que si alejaba a todos, entonces no saldrían lastimados por mi culpa. Los ojos de tu tío se llenaron de lágrimas. Usted solo tenía miedo. La señora Anguía asintió. Sí. Pero el miedo puede hacer que una persona deje de ser amable. Uri habló con suavidad, con un tono protector. Mamá, tú nunca dejaste de ser amable. Solo estabas tratando de sobrevivir. La señora Anguía lo miró todavía con culpa en los ojos.
pero la hice sufrir. Tu tío negó rápidamente con la cabeza. Usted no me hizo sufrir. Solo me hizo tener miedo. Los labios de la señora Anguía temblaron. Aún así, sigue siendo algo. Tu tío extendió la mano sobre la mesa y tomó la mano de la señora Anguía. Ahora usted está aquí, susurró. Eso es todo lo que necesito. La señora Anguía apretó suavemente su mano. Gracias por amar a mi hijo. Tu tío sonrió a través de las lágrimas. Eso es muy fácil. Uri se sonrojó por medio segundo. Bueno, ustedes dos dejen de hacerme emocionar mientras estoy comiendo. Tu tío soltó una risa y se secó la mejilla. Ya es demasiado tarde. La risa real se sintió como luz entrando en una habitación que había estado oscura demasiado tiempo. Después de la cena ya no limpiaron con prisa, como si todavía estuvieran en modo de crisis. Uri insistió en que debían descansar. Vengan, siéntense. Se movieron a la sala. La señora Anguía se acomodó dentro de la manta. Uri se sentó a un lado de ella. Tu tío al otro lado. La televisión estaba encendida con volumen bajo, pero nadie realmente la miraba, solo era como una calidez de fondo. Tu tío puso las manos sobre su regazo todavía sintiéndose frágil, de una manera que no sabía explicar. La paz a veces también se siente extraña cuando uno no está acostumbrado a ella. Uri lo notó. No dijo nada frente a su madre. Solo se inclinó un poco hacia ella y susurró. Salimos un momento. Tu tío asintió. Mamá, vamos a salir un ratito al porche. ¿Necesitas algo? La señora Anguía sonrió suavemente. Solo necesito que estén cerca. La voz de Uri se volvió más suave. Siempre. Afuera el aire estaba más fresco. La luz de la tarde era dorada con un toque gris suave, tan silencioso que tu tío podía volver a escuchar sus propios pensamientos. Se sentó en el escalón. Uri se sentó a su lado, su hombro rozando suavemente el de ella, manteniéndola anclada al presente. Tu tío habló primero en voz baja. Tengo miedo de que si creo en esta paz, desaparezca. Uri asintió lentamente. Lo entiendo. Ella lo miró. ¿Por qué tú no te derrumbaste? La mirada de Uri se suavizó. Yo también tengo miedo, admitió, pero aprendí algo. Tu tío parpadeó. Uri giró completamente hacia ella. El miedo se hace más grande cuando lo enfrentas solo. Cuando lo enfrentas junto a alguien que amas, se hace más pequeño. Los ojos de tu tío se llenaron de lágrimas. Siempre sabes qué decir. Uri sonrió suavemente. No siempre, solo digo la verdad. Tomó sus manos sosteniéndolas como si fueran algo valioso. Tu tío dijo en voz baja. Has sido valiente de formas que ni tú misma te das cuenta. Y no quiero que pienses que tienes que ser fuerte para merecer mi amor. Tu tío tragó con dificultad. Yo no sé vivir de otra manera. El pulgar de Uri acarició suavemente los nudillos de su mano. Entonces, practicamos. ¿Practicar qué? Uri se inclinó un poco más cerca con la voz cálida. Practicar dejar que otros también te cuiden. Tu tío soltó una risa temblorosa. Suena demasiado fácil cuando lo dices. Uri sonrió. No es fácil, pero vale la pena. Por un momento tu tío solo lo miró durante mucho tiempo, la paz en su rostro, la ternura en sus ojos, la firmeza que nunca se volvía dureza. La expresión de Uri se suavizó como si algo dentro de él acabara de abrirse. Entonces, déjame amarte de la manera en que debiste haber sido amada desde hace mucho tiempo, dijo en voz baja. Tu tío rompió en llanto. Se inclinó hacia adelante y Uri la rodeó con los brazos despacio con cuidado, como si le estuviera dando espacio para respirar incluso mientras la sostenía. Se quedaron así durante mucho tiempo dejando que el silencio hiciera su trabajo de sanación. Cuando tu tío finalmente se apartó un poco, se secó las mejillas y trató de sonreír con vergüenza. Soy un desastre. Uri sonrió con suavidad. Gear levantó la mirada de inmediato con el rostro mostrando alivio. Uri volvió a sentarse a su lado y tomó su mano. Estamos aquí.
La señora Anguía asintió con los ojos húmedos. No estoy acostumbrada a que otros me cuiden. Uri sonrió suavemente. Entonces empieza a acostumbrarte. Tu tío se sentó del otro lado y colocó suavemente su mano sobre el brazo de la señora Anguía. Usted cuidó de Uri toda su vida, susurró. Ahora déjenos cuidarla a usted. No sé qué hice para merecer tenerlos a los dos. Uri respondió sin dudar. Me amaste, eso es suficiente. Más tarde, cuando el programa de televisión terminó y la habitación volvió a quedarse en silencio, Uri trajo 3 tazas de leche caliente de la misma manera en que su madre solía hacerlo cuando él era niño. Colocó una taza cerca de la señora Anguía, una para tu tío, y mantuvo una para él sin olvidar la parte de su madre. La señora Anguía sonrió con sueño. ¿Aún lo recuerdas? Uri asintió sentándose un poco más cerca. Tú me enseñaste lo que significa consolar a alguien. Tu tío sostuvo la taza con ambas manos dejando que el calor subiera lentamente por sus brazos. Esta es la primera vez que me siento segura dentro de mi propio cuerpo, admitió. La mirada de Uri se suavizó. Entonces vamos a proteger esa sensación no solo esta noche. La señora Anguía los miró a los dos y luego susurró. Prométanme algo. Uri se inclinó un poco hacia ella. Lo que sea. La voz de la señora Anguía tembló. Prométanme que seguirán amándose incluso cuando la vida vuelva a ser ruidosa y difícil. La garganta de tu tío se cerró. Tomó la mano de Uri. Uri apretó suavemente su mano. Lo prometemos. Y tú también eres parte de esa promesa. La señora Anguía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero por fin su expresión se relajó. Solo unos minutos después, su respiración se volvió lenta y constante. Tu tío apoyó la cabeza en el hombro de Uri. Uri besó suavemente su cabello. Y en esa noche cálida, el mundo dejó de sentirse como un campo de batalla y empezó a parecerse a un hogar que estaba aprendiendo a sanar. Uri creó un día de paz poco común para ayudar a tu tío y a la señora Anguía a sanar después de días llenos de miedo. Preparó un desayuno sencillo, habló con suavidad y le recordó a tu tío que tenía permiso para soltar el aire, que tenía permiso para dejar que otros la cuidaran. Los 3 compartieron rutinas tranquilas, beber té, tomar medicinas, planear los días siguientes y contar pequeñas historias sobre la infancia de Uri. Todo eso fue haciendo que ese espacio se sintiera poco a poco como un verdadero hogar. Después Uri preparó una cena cálida llena de consuelo. La señora Gear le pidió perdón a tu tío por haberse cerrado y haber alejado a todos cuando desapareció. Tu tío la perdonó y toda la familia rió de verdad por primera vez en muchos días. En el porche Uri habló abiertamente sobre su miedo a lastimar a las personas que ama, y tu tío lo tranquilizó con una ternura firme. Esa noche, Uri llevó leche caliente tal como su madre solía hacerlo, y prometió que seguirían amándose incluso cuando la vida volviera a ser ruidosa y difícil. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mi dựa bàn đã nguội lạnh, sợi mi lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng cây trùng giá trị và một câu hỏi
đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ can đảm cô đã